de modo tal que a su vez marca una nueva comprensión del saber. Desde este punto de vista, el saber, es decir, el descubrimiento de las formas, es a la vez reproducir un fenómeno, pues en último término, en la reproducción del fenómeno se encuentra la prueba de que se ha alcanzado la forma o se ha alcanzado la verdad. A partir de la forma, además, se erige el método propio para captarla, el método inductivo, y por él, digamos, es posible alcanzarla. Al lado del concepto de forma, entonces habría tres conceptos en la propuesta epistemológica baconiana. Por un lado, el primero el concepto de forma, segundo el concepto de operación y tercero el concepto de inducción como método. Pero la apuesta epistemológica hace un énfasis más: la autonomía de la filosofía frente a la teología. Autonomía que logra en un primer momento al delimitar los objetos de estudio de la filosofía. En principio, Bacon se mantiene dentro de la tradición de filosofía natural que consideraba que el estudio filosófico debía hacerse indagando sobre las cuatro causas existentes. No obstante, las distancias frente a Aristóteles y frente a la filosofía natural medieval son amplias. La búsqueda de las causas formal y final, señala Bacon, hacen parte de la metafísica, a diferencia de la física, la cual se ocupa de la eficiente y la material. No obstante, ambas, la metafísica y la física, para Bacon hacen parte de la filosofía natural, pues ambas son producto de la luz de la razón. Por eso son filosofía natural, para la luz de la razón y la luz natural. Pero mientras la causa final lleva a considerar la intención, la causa formal lleva a la generación de obras, en donde la pregunta por la intención no tiene cabida. Por eso la filosofía natural se dedica solo a esta última, a la forma. Bacon, a diferencia de Platón, entiende que mantenerse dentro de la causa formal es permanecer dentro de la materia, dentro de la naturaleza, y que solo allí es posible encontrar las normas de la operación. Bacon está muy cercano a la idea de forma platónica, pero a diferencia de Platón, él cree que la forma solo se puede encontrar dentro de la naturaleza. Él no necesita salirse de la cabeza, como hace un momento nos explicaban, para poder encontrar la forma. Dice, ahí dentro de la misma materia está la forma. Bacon encuentra la autonomía de la filosofía una vez declara sus límites, la forma de la materia. En ese sentido expresa que ella misma debe entenderse, la filosofía, como contemplación de las obras de Dios y no de la naturaleza o la voluntad divina. La voluntad equivaldría a la intención de Dios. Allí radica la separación que quiere hacer entre filosofía y teología. Radica también el origen de muchas de las falsas filosofías y herejías. El motivo por el cual se han mezclado filosofía y teología es la falta de limitación propia de la filosofía misma. Asimismo, el estudio de la causa primera o final ha hecho que la filosofía se mezcle con teología, en tanto dicha mezcla obliga a salir de la materia para llegar a considerar la voluntad de Dios. Terminemos señalando que el énfasis epistemológico se ha apoyado justamente, o también, en que por esa vía, por el énfasis epistemológico, es que Bacon logra aislar a la filosofía de la teología, cual era una empresa que empieza desde el siglo XII y más o menos en el siglo XVII se consolida, en parte por esta idea de forma baconiana. Descartes, digamos, también por la libertad. Esa autonomía no se conoce. La segunda interpretación es la interpretación política. Esta interpretación tiene dos puntos o dos momentos importantes dentro de la historia interpretativa de Bacon. El primero de ellos es la Revolución Francesa, en concreto lo que los enciclopedistas franceses interpretan de Bacon. Si bien Bacon era inglés, los franceses, pues como su nombre indica, franceses, ellos entienden que Bacon es un aliado de su causa. ¿En qué sentido? En que están pensando que el conocimiento nos ayuda a liberarnos de las ideologías, de las falsas ideas y de la dominación política. En la medida en que separemos la filosofía de las ideas, que en el momento de Bacon era la teología, en la medida en que podamos separar eso, podemos separar al conocimiento de la ideología y podemos hacer, digamos, un estado basado solo en el conocimiento y no en todas las ideas religiosas previas. Entonces, los enciclopedistas franceses encuentran en Bacon un motor
importante para liberarse ideológicamente. El segundo momento de esta interpretación es, como ya lo mencionaba al principio, la teoría crítica, fundamentalmente la interpretación que hacen Horkheimer y Adorno de Bacon. Si ustedes leen la dialéctica de la ilustración, fundamentalmente ahí encontrarán cómo a Bacon se le acusa de ser el germen del dominio del hombre sobre el hombre y sobre la naturaleza. Hay muchas citas en ese texto, bastante duras frente a Bacon, donde se dice lo único que busca Bacon es poder dominar en principio la naturaleza, pero ese dominio después se traslada al hombre. Y eso es lo que nos tiene hoy en día en una dominación y en un mundo instrumentalizado. Ustedes pues reconocen que la teoría crítica hace fuertes críticas a la instrumentalización del mundo político. Eso se puede entender, digamos, en esta perspectiva baconiana. No obstante, una posición moderada de esa interpretación política la representaría Stephen Gaukroger. Stephen Gaukroger es un autor australiano que está escribiendo textos, pues, este texto reciente en los años del 2005 sobre Bacon. Este autor sustenta que Bacon descubre el poder político que la ciencia otorga. Considera que solo en un nivel elemental se entendería que el aporte de Bacon fue exclusivamente la reforma de la filosofía natural en sus consideraciones epistemológicas. En lugar de ello, señala, la reforma de Bacon se trata de una nueva manera de entender la filosofía, el filósofo y el papel de estos dentro de los objetivos sociales. De allí que la preocupación central de Bacon, señala el autor australiano, no fuera redefinir la epistemología, sino defender un uso responsable del poder. Gaukroger está dentro de una corriente de pensamiento que inician autores como Kuhn, en que señalan que la ciencia occidental no es una sola ciencia, sino que hay dos maneras de ciencia. Una clásica muy ligada a la matemática, que es la ciencia de Newton, que es la que históricamente es más conocida, y otra ciencia que él llama ciencia operativa o ciencia baconiana, que es la que precisamente considera que el saber debe ser operativo. Gaukroger está moviéndose en esta misma interpretación, pero saliendo de Kuhn, considera que la interpretación de Bacon va más allá de la epistemología, debe situarse en un problema que se refiere más bien al uso responsable del poder. El análisis que hace Gaukroger tiene en cuenta otros elementos, tales como la reforma educativa aunada a una nueva comprensión del saber, la nueva clasificación de las ciencias, el papel de la religión y la política. De manera especial, centra su atención en desarrollar aspectos relacionados con la figura del filósofo, con su oficio, aspectos en los cuales no se entendería la novedad baconiana. El objeto de la reforma de Bacon, señala, fue tanto la práctica como el practicante de filosofía. En este marco encuentra que con Bacon el filósofo natural se convertiría en una figura civil. Un filósofo que desde el estudio de la naturaleza propende por el desarrollo de su país, en ese momento llamaremos la monarquía inglesa, propende por el bienestar y que encarna en su mismo oficio las exigencias morales que antes solo se atribuían al filósofo moral. Bacon, señala este autor, poco a poco se desplaza de una justificación religiosa de su proyecto científico hacia una justificación de los alcances que tiene la ciencia para conseguir los intereses del Estado. En su análisis, el deseo baconiano de que el saber deja